Este jueves, a los 76 años de edad, falleció Orenthal James Simpson, más conocido como Jay Simpson. La noticia fue confirmada por la familia de la exestrella del fútbol americano, quien no pudo superar su batalla contra el cáncer. Simpson, una de las figuras más prominentes de la historia del deporte estadounidense, había dejado una marca imborrable en la NFL como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, destacándose como el MVP de la temporada y ganador de un Super Bowl y miembro del Salón de la Fama, convirtiéndose en un ídolo para millones. Sin embargo, la carrera de O.J. Simpson quedó empañada para siempre el 13 de junio de 1994, cuando un macabro hallazgo de la policía cambió el curso de su vida y lo colocó en el centro de atención de la sociedad. El caso, conocido como el pueblo contra O.J. Simpson, lo llevó al banquillo de los acusados por el brutal asesinato de su exesposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman. Ambos fueron apuñalados en el patio frontal de la casa de Nicole en Brentwood. Entre las evidencias halladas en la escena del crimen destacaba un guante ensangrentado, cuyas manchas de sangre correspondían a ambas víctimas, según un análisis de ADN realizado posteriormente. Tras el macabro hallazgo en la escena del crimen, la policía se dirigió de inmediato a la mansión de O.J. Simpson para notificarle lo sucedido. Ante la falta de respuesta frente a la puerta y la urgencia de esta situación, uno de los agentes saltó uno de los muros e ingresó a la propiedad, y en el patio trasero encontró la camioneta Bronco del ex astro de la NFL con manchas de sangre en una de sus puertas y el otro guante ensangrentado que completaba el par. Con esta contundente evidencia, O.J. Simpson se convierte en el principal sospechoso y único acusado del crimen. Conocido popularmente como Juice, O.J. Simpson fue arrestado el 17 de junio de 1994, en medio de una espectacular persecución policial que fue seguida en vivo por millones de espectadores a través de la televisión. La escena fue tan impactante que por única vez en la historia se interrumpió una final de la NBA para transmitirla en directo. Las cámaras capturaron como el exjugador del fútbol americano huía en su Bronco blanca con su amigo Al Collins a su lado. Se estima que alrededor de 95 millones de personas presenciaron en vivo su desesperado intento por escapar de la situación, mientras recorría las autopistas de Los Ángeles. Finalmente, Simpson decidió bajar del vehículo y entregarse a las autoridades. Tras su arresto, Simpson fue encarcelado de inmediato sin derecho a fianza. Una semana después, se declaró inocente, dando inicio a un largo y complejo proceso judicial en busca de la verdad detrás de los terribles crímenes que conmocionaron a toda la nación estadounidense. El famoso juicio del siglo, como se le conoció mediáticamente, se extendió desde enero de 1995 hasta octubre del mismo año, pero fue el 15 de junio la fecha crucial que definió su desenlace. En ese momento la fiscalía sostenía que la evidencia de los guantes era clave para incriminar a O.J. Simpson. Pruebas genéticas mostraban que la sangre en los guantes coincidían con la de las víctimas y uno de los guantes había sido encontrado en la escena del crimen, mientras que el otro pertenecía al acusado. Sin embargo, los abogados defensores argumentaban que los guantes habían sido plantados por el oficial Mark Foreman, un agente con un historial racista. Mientras tanto, en las calles el juicio se había polarizado en una cuestión de raza, con una división entre blancos y afroamericanos sobre la culpabilidad de Simpson. Esto puso una enorme presión sobre el fiscal afroamericano Chris Darden, quien recibió amenazas hacia él y a su familia por su papel en el caso. Fue en ese contexto que Darden, en un intento por demostrar la culpabilidad de Simpson, decidió que se probaran los guantes ensangrentados en la corte. Sin embargo, lo que no sabía era que los guantes habían sido manipulados para no ajustarse a las manos de Simpson. Cuando Simpson se probó los guantes en la corte, el mundo entero fue testigo de que no le quedaban bien. Con una sonrisa en el rostro, Simpson mostró que los guantes eran demasiado pequeños para él, lo que llevó a su abogado Johnny Corran a pronunciar la famosa frase: "Si no encaja, debe absolver". Han pasado casi 34 años desde aquel momento crucial en el juicio de O.J. Simpson, y aún nadie comprende por qué los guantes no encajaban en sus manos. Los protagonistas del caso han dado sus versiones y sus sospechas, pero el misterio persiste. El fiscal Chris Darden, quien fue clave en el proceso, siempre ha sostenido que los guantes sí cabían en las manos de Simpson, pero que fue una estrategia brillante de la defensa la que llevó a la confusión. Sin embargo, en su autobiografía expresó arrepentimiento por obligar a Simpson a ponerse los guantes, reconociendo que fue un error que afectó su relación con su colega Marcia Clark. Marcia, por su parte, sugirió que los guantes de látex usados debajo de los de cuero podrían haber afectado el ajuste, mientras que otros expertos han especulado sobre posibles cambios en el tamaño o la flexibilidad de los guantes debido a productos utilizados para preservar la sangre. Un dato desconocido hasta entonces, revelado por Lawrence Schiller, sugirió que Simpson había dejado de tomar su medicación contra la artritis, lo que podría haber influido en la hinchazón de sus manos. Esta información fue confirmada posteriormente por Mike Gilbert, ex agente de Simpson.
Robert Kardashian y Kris Jenner involucrados. Robert Kardashian, el abogado y amigo cercano de O.J. Simpson, y Kris Jenner, su ex esposa, fueron mencionados en relación con el caso. Jenner declaró en el programa The Secret Taste of the O.J. que lamentaba no haber intervenido para salvar a su amiga de una relación abusiva con Simpson, a pesar de que su esposo en ese entonces defendía al presunto culpable. Otros testigos afirmaron que Simpson tenía un carácter fuerte y era propenso a la violencia y a los celos. Se dice que Nicole Brown había solicitado el divorcio en varias ocasiones antes de finalmente separarse en 1992. Después de 7 años de matrimonio, se especulaba que los celos de Simpson por la relación entre Nicole y Ronald Goldman podría haber contribuido a la escala de tensiones en su matrimonio. A pesar de todas estas teorías, lo único cierto es que el jurado declaró a Simpson no culpable el 3 de octubre de 1995. Sin embargo, 2 años después fue condenado a pagar una gran suma a las familias de las víctimas en un juicio civil. Desde entonces, el caso de los guantes ha sido objeto de numerosas investigaciones y análisis, pero el misterio sobre quién los utilizó esa noche sigue sin resolverse. El 13 de noviembre de ese mismo año, Glenn Edward Rogers, conocido como The Cross Country Killer, fue arrestado y condenado a muerte por el asesinato de 5 mujeres. Aunque ha esperado la fecha de ejecución, tras varias apelaciones, Rogers aseguró en la cárcel haber acuchillado a Brown y a su amigo bajo las órdenes de O.J. Simpson, proporcionando detalles del crimen. Sin embargo, el caso no se reabrió. La no confesión de O.J. Simpson. En 2006, concedió una entrevista que conmocionó al público y reavivó el interés en uno de los casos más infames de la historia, el asesinato de su ex esposa Nicole Brown y de Ron Goldman. Durante esta entrevista realizada por la periodista Judy Regan, Simpson ofreció una versión puramente hipotética de los eventos que rodearon la muerte de su ex esposa y el joven Goldman. En su relato, Simpson introdujo la figura de un supuesto amigo llamado Charlie, a quien señaló como acompañante en el momento del crimen, implicándolo en la escena del homicidio. Según la versión ofrecida por Simpson durante una discusión acalorada, Nicole habría caído y se había lastimado, mientras que Goldman habría adoptado una actitud agresiva, lo que llevó a Simpson a tomar un cuchillo supuestamente portado por Charlie y enfrentarse a ellos. Sin embargo, afirmó no recordar qué sucedió después de ese momento. Aunque Simpson habló en modo condicional o potencial durante gran parte de la entrevista, en algunos momentos cambió al modo indicativo y en primera persona, lo que generó confusión y diversas interpretaciones sobre sus palabras. Algunos consideraron que estas declaraciones podrían ser una confesión encubierta del crimen, mientras que otros la vieron como un intento de manipular la atención mediática. La entrevista estaba destinada a formar parte de la promoción de un libro titulado Si yo lo hubiera hecho, en el que se exploraba la relación entre Simpson y su ex esposa e incluía un capítulo en el que se presentaba una versión hipotética del crimen. Sin embargo, tanto el libro como la entrevista generaron una reacción negativa del público y fueron cancelados. El libro se atribuyó a O.J. Simpson y a Pablo Fembes como coautores. Sin embargo, desde el entorno de Simpson aseguran que este nunca estuvo involucrado en su desarrollo, y la editora del libro fue Judy Regan, que también jugó un papel importante en su publicación y en la realización de la entrevista con Simpson. Simpson entró posteriormente en la cárcel por un delito cometido en 2007, cuando, ayudado por otros 5 hombres, asaltó una habitación de un hotel de Las Vegas para hacerse con unos objetos de coleccionista. Pasó 9 años en la cárcel y luego puesto en libertad condicional en el año 2017. En 2016 surgió nueva evidencia del asesinato de Nicole y Goldman, cuando un empleado del exjugador encontró un cuchillo con sangre en su antigua casa de Los Ángeles y lo entregó a un policía retirado. Sin embargo, este último le dijo que no tenía importancia y que podía conservarlo. Pero más tarde, también ese mismo año, el ex policía habló del caso y se solicitó el cuchillo para su examen. Este hallazgo llamó la atención, ya que durante el juicio nunca se presentó el arma con la que se apuñalaron a las víctimas. Sin embargo, la existencia de esta evidencia no trascendió como pasó con las anteriores. El caso de O.J. Simpson ha sido un fenómeno que ha capturado la atención del mundo durante décadas, desde su absolución en el infame juicio por asesinato en 1995 hasta su posterior condena por robo a mano armada y secuestro en 2008. El viaje ilegal de Simpson ha sido un reflejo de las complejidades y contradicciones del sistema judicial estadounidense. Mientras que algunos ven la condena por robo como un acto de rendición de cuenta por parte de un hombre que escapó de un cargo mucho más grave, otros lo interpretan como un ejemplo de cómo los juicios pueden ser selectivos y estar influenciados por factores externos. Independientemente de cómo se vea el caso de O.J. Simpson, es un recordatorio vivido de las ambigüedades inherentes al sistema legal y de las complejas intersecciones entre la fama, la raza, la clase y el poder en la administración de la justicia. Y así terminamos esta edición de Sucede News. No se pierdan la próxima, activen las notificaciones y suscríbanse para más contenido emocionante. Hasta pronto.